Buenos días otra vez. Volvemos a empezar una nueva entrega de nuestro videochat con expertos en la Escuela de Pacientes. Antes hemos tenido un pequeño problema de sonido y pedimos disculpas por ello. Presentamos otra vez a Fernando Rosell Ortiz, que es doctor en Medicina y coordinador de procesos cardiológicos en emergencias de la EPE, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Con él vamos a hablar sobre ejercicio físico y sobre emergencias en pacientes de corazón. Aprovechamos su experiencia en el tema y tenemos unas 15 preguntas que pacientes nos han ido enviando. Y os recordamos que podéis seguir mandándonos preguntas durante esta entrevista a través de Twitter con el hashtag PreguntaCorazón. Y si te parece, Fernando, gracias por estar aquí. Empezamos con la primera pregunta. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con en el ejercicio físico antes de un episodio cardíaco. Un paciente en concreto nos pregunta cómo puede afectar el ejercicio físico al sistema cardiovascular positiva y negativamente. Si también pasa, nos dice. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, el ejercicio físico, su influencia es positiva. Es un aspecto que hay que dejar claro. Es tan claro que es una influencia positiva que se ha incorporado ya a las normas de buena práctica clínica, ¿no? Al igual que en general en medicina se procura trabajar reconociendo si determinadas sustancias mejoran un proceso o pueden servir de ayuda a determinadas circunstancias, está perfectamente comprobado y estudiado que el ejercicio físico, practicado de una forma, digamos, razonable, sus efectos son beneficiosos y se debe prescribir. Formaría parte incluso de algunos tratamientos. El ejercicio físico está perfectamente comprobado que es capaz de disminuir los niveles de colesterol, el colesterol LDL, el que nosotros decimos el colesterol malo, ¿no? Sin afectar al que sería el protector, el HDL, disminuye la tensión arterial, modula la frecuencia cardíaca, en fin, tiene una serie de factores que son positivos. ¿El ejercicio puede afectar negativamente? Realmente no. Podría afectar hacer determinados niveles de esfuerzo sin la preparación adecuada, pero eso no sería realmente una condición de que el ejercicio afecte negativamente al sistema cardiovascular. Lo que sería es esfuerzos mal calculados o ejercicios no bien programados pueden de alguna manera tener influencia negativa, pero no el ejercicio, sino la mala práctica del mismo. El ejercicio como tal es un mensaje que creo que hay que dejar muy claro. El ejercicio no solo es algo adecuado, sino que debe formar parte de nuestra vida diaria. Perfecto, pues casi que la segunda pregunta que tenemos está respondida, pero vamos a hacer hincapié. Nos pregunta un paciente, dice que le gustaría que nos contara riesgos del ejercicio físico para una persona de edad media que nunca ha tenido un problema cardíaco. A ver, ¿qué riesgos? Riesgos de hacerlo de una forma desordenada. Ese sería el asunto, ¿no? Existen determinados criterios básicos, ¿no? Una persona de edad media debería saber si tiene algún factor de riesgo. No ha tenido ningún problema cardíaco, pero entiendo por el modelo de pregunta que se refiere que no ha tenido una enfermedad o algún evento, algo que le haya pasado. Eso no quita para que a lo mejor en un momento dado ese paciente nunca haya estimado sus factores de riesgo cardiovasculares, y no sepa si es hipertenso, si tiene el colesterol alto, la diabetes, en fin, ese tipo de factores de riesgo, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, en general se calcula que hasta un 40 o un 50% del total de hipertensos que podría haber en el país no saben que lo son, ¿no? O sea, es decir, una persona de edad media que no ha tenido un problema cardíaco debería ser consciente de si tiene factores de riesgo o no y debería hacer ejercicio sí o sí, esa sería la respuesta, debería hacer ejercicio y lo único, debería hacer un ejercicio razonable, adecuado, un ejercicio progresivo, ¿no? Recordemos que ejercicio, podemos entender por ejercicio algo tan sencillo como andar rápido. Andar rápido en sesiones que vayamos al final de una semana entre 2 y 3 horas, a lo largo de 7 días, siempre en bloques que vayan más allá de 10-15 minutos, eso puede ser considerado ejercicio, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, increciendo a medida que la capacidad física, ¿no? La forma física de la persona mejora. Nos lo permita, muy bien. Por tanto, ejercicio físico sí o sí, como ha dicho él, reduce el colesterol, la hipertensión,
y solamente el único riesgo es hacerlo mal, ¿no? Claro. Es el único claro. riesgo del ejercicio físico. Sin embargo, hay otra pregunta en la línea que nos habla del exceso de ejercicio. ¿Perjudica al corazón el exceso? A ver, el exceso de ejercicio... Es que estas preguntas son difíciles porque ¿cuál es el exceso de ejercicio, no? Es verdad que ha habido un cierto boom, ¿no? Gimnasios, cuidar el cuerpo, etcétera. Ahí se han mezclado muchas veces, por desgracia, la toma de sustancias para mejorar el rendimiento físico, mejorar la forma, anabolizantes, esteroides, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de un ejercicio practicado con criterio, sin acudir además a ninguna sustancia extraña a nuestro organismo, en general se puede llegar a hacer ejercicio muy intenso. Se puede llegar a hacer sesiones de verdad, bueno, pues que uno acaba cansado y que va increciendo, ¿no? Ahora bien, ese tipo de esfuerzo importante o excesivo, eso sí es cierto que requeriría una dirección. Es decir, uno no debería hacer ejercicios extenuantes sin tener un cierto control, sin un preparador físico, tener por seguridad algunos datos, ¿no?, sobre sus propias patologías o sus propias enfermedades y tener una cierta dirección, ¿no? No tiene ningún sentido pasar de la noche a la mañana y que gente que no ha empezado andando rápido y luego corriendo y luego corriendo 6 kilómetros y luego 8 tal, pretenda de repente salir un día porque en su ciudad se celebra la media maratón y entonces va a salir con un grupo de amigos y acaba extenuado y puede tener problemas, efectivamente. Pero eso, vuelvo a decir un poco lo mismo. El problema no es el ejercicio en sí, ni siquiera el ejercicio intenso. El problema es cómo se llega a esos niveles de intensidad y si se hacen de una forma lógica. Si se planea, una persona, digamos, sin problemas especiales, sin enfermedades especiales, con una preparación adecuada, podría llegar realmente a correr una maratón. Lo que no quiere decir que es que la corra en tiempo de récord. Entonces, es decir, nosotros todos podemos ir incrementando nuestra forma física, independientemente incluso de la edad. Perfecto, y casi que ha respondido también a la siguiente pregunta. Un paciente nos dice que qué opina de la fiebre del maratón, ahora que están tan de moda también. ¿Cuál es la opinión de un profesional al respecto? Es verdad que están muy de moda, ¿no? Desde luego. A ver, estoy hablando desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Porque es verdad que luego, dependiendo de cómo se entrene o tal, es frecuente que están bien, si no se hace bien, pues lesiones musculares, lesiones óseas, en fin, hay una serie de problemas añadidos que pueden ocurrir, ¿no? Sería un poco repetir lo que he comentado antes, ¿no? El maratón es razonable. El maratón es un esfuerzo extenuante, ¿no? No hay nadie que deba correr un número importante de maratones en un año. De hecho, ni siquiera los profesionales lo hacen. Ahora, el que una persona se prepare de una forma meditada y concienzuda, ¿no?, con un plan específico para poder correr una maratón, bueno, no tiene ningún problema, es razonable y se puede hacer. Otra cuestión es esa fiebre del maratón en el que uno se planea bueno, pues correr muchas maratones a lo largo de un año. Eso hay que recordar que ni siquiera los atletas de élite lo hacen, ¿no? O sea, como en todo, ¿se puede correr una maratón? Sí, se puede, siempre teniendo en cuenta que no se puede correr de un día a otro. Va a requerir normalmente meses de preparación, meses, para que nuestro sistema cardiovascular adquiera la capacidad de reaccionar a ese esfuerzo tan intenso, y además va a poder hacer un número de carreras pequeño a lo largo del año. No se pueden correr 20 maratones, eso no lo puede hacer un ciudadano, además no tiene ningún sentido, ¿no? Insisto, en eso es bien fácil seguir un poco el modelo de los atletas, ¿no? Los atletas tienen una preparación, incluso los de competición, algo que conoce más la gente. Por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Los futbolistas hacen una preparación física de manera que ellos, desde la pretemporada hasta la fase en la que consideran que van a tener un calendario más exigente, no están al 100% todo el año.
hacen una curva ascendente, luego un pico y luego una fase de descanso, ¿no? Si eso lo hace gente que vive de su cuerpo, diciéndolo de esta forma, desde luego un ciudadano normal tiene que tener sentido común. En general, ¿se puede correr una maratón? Sí. Evitar la fiebre del maratón, desde luego. Y se puede correr una maratón preparándose. No se puede pasar de un día a otro. Por tanto, y cerramos el bloque ya del ejercicio físico en pacientes sanos, la conclusión es ejercicio físico sí o sí, progresividad, control y preparación. Y bueno, evitemos también los excesos y esta moda de la fiebre del maratón. Pasamos ya a los pacientes, a preguntas que nos han hecho sobre qué pasa con el ejercicio físico después de un episodio cardíaco. Antonio nos pregunta, ¿cuáles son los ejercicios que favorecen y ayudan al corazón, aunque esté tocado por una insuficiencia cardíaca? En general, a ver, eso normalmente en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca sí requiere un programa definido por su médico de ejercicio. Se deben hacer normalmente ejercicios aeróbicos, es decir, estos que permiten que uno respire bien, intercambie bien oxígeno, que no provoca una intensidad importante. Lo más habitual es que se introduzcan tablas de ejercicio progresivo, de manera que lo que se suele hacer es monitorizar la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces se trabaja con unos márgenes, que son los que le tiene que fijar su médico, de forma que uno empieza haciendo ejercicios en los que la frecuencia cardíaca sube un poco, progresivamente se va aumentando la carga de esfuerzo, la duración o un poco la intensidad, de manera que el paciente poco a poco sea capaz de soportar frecuencias cardíacas más altas, siempre controladas, de manera que su corazón va recuperando una cierta capacidad. La rehabilitación cardíaca mejora clarísimamente la calidad de vida de los pacientes y contribuye, junto con la medicación, a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿con insuficiencia cardíaca se puede hacer ejercicio? Sí. Probablemente no, la respuesta sería no es que se pueda, sino que se debe. Se debe. Efectivamente, si una persona sana tiene que tener sentido común a la hora de hacerlo, en la prevención secundaria la rehabilitación cardíaca debe estar no solo bajo el sentido común del paciente, sino bajo la tutela de un médico. Y ya que introduce el concepto de rehabilitación cardíaca, adelantamos, si te parece, una de las preguntas. Uno de los pacientes nos dice que si nos podría contar algo sobre el tema de la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es un aspecto clave en la prevención secundaria, ¿no? Hay una serie de factores, ¿no? Cuando un paciente tiene un evento, un infarto, ¿no? Lo más común o lo que mejor conoce la gente. Después de tener un infarto, realmente uno empieza pues a rehacer un poco su vida. Va a tener que tomar una serie de medicaciones, lo que diríamos prevención secundaria con drogas, y luego tiene que rehacer su vida en diferentes aspectos. Uno de ellos es, poco a poco, recuperar su capacidad funcional, volver a ponerse en marcha, y en la medida en la que el paciente consigue recuperarse a sí mismo como persona, recuperar otras actividades de su puesto de trabajo, desempeños, etcétera, etcétera. Es difícil que una persona recupere su vida plenamente si tiene una gran limitación física. Entonces, la rehabilitación cardíaca ha demostrado claramente, por eso es una indicación clarísima y que existe en todas las recomendaciones internacionales, ha demostrado que mejora la calidad de vida, que provee al paciente de armas para, digamos, cambiar esa orientación que has sufrido con un hachazo, ¿no? Un infarto es una grieta en la vida de un paciente, y la capacidad que te da esa rehabilitación cardíaca es muy importante. La rehabilitación cardíaca es un hecho clave y que hay que abordar. Y muchas veces, pues con enseñanzas relativamente sencillas, a los pacientes se les pueden proveer de herramientas para que la aborden. Perfecto. Otra pregunta también sobre enfermedades en concreto. Un paciente nos dice que qué ejercicio aconseja usted para la enfermedad coronaria aguda y para la crónica, para estos dos tipos de... A ver, cuando uno tiene un evento agudo, ninguno. El reposo absoluto, dejar descansar al corazón, eso, en fin, en ese momento nosotros no podemos hacer que el corazón
lata más deprisa o necesite más sangre, porque le estaríamos haciendo un mal favor, ¿no? En una cardiopatía crónica, sin duda, estaríamos bueno, pues un poco en el mismo escenario que la insuficiencia cardíaca, que en el fondo es una cardiopatía crónica, ¿no? Tendría que hacer un ejercicio progresivo, un ejercicio aeróbico, de estos, como decía antes, que el paciente va respirando y intercambia oxígeno, el corazón es capaz de tener una buena perfusión sanguínea, y un ejercicio progresivo, siempre sin alcanzar límites extenuantes. Pero sería básicamente la misma recomendación que la insuficiencia cardíaca. Perfecto. Nos acaba de llegar una pregunta a través de Twitter y quiero hacértela a través de la cuenta Quiero Contar. No entiendo la letra, pero bueno, a través de esa cuenta. Nos preguntan si el estado emocional o psíquico puede influir tanto en el cuerpo como para hacer que el IRN cambie. Que el INR. INR, sí, perdón. Sí. A ver, el INR es un parámetro analítico que se hace para medir la coagulación, ¿no? Es lo que se mide a los pacientes que toman Sintrón. Y es un parámetro fundamental para saber si el paciente está bien o mal anticoagulado. Es decir, para que la anticoagulación sea eficaz hay que tener al paciente entre unos niveles, dependiendo de la patología. Si es una fibrilación auricular o una enfermedad valvular, pues va a oscilar probablemente entre 2,5 y 3,5. El INR, no realmente el INR, sino el Sintrón, el efecto del Sintrón, se modifica o se altera con muchas circunstancias. Muchos alimentos interfieren otros fármacos, en fin, por eso exige unos controles periódicos, ¿no? En general, el estrés psíquico, ¿no? Decía, sí. Estrés emocional o psíquico, no tendría una influencia directa sobre el efecto del Sintrón. Quiero decir, el INR es el parámetro que mide el efecto del Sintrón. Lo que nosotros hacemos es medir el INR y según el INR administramos 2 miligramos, 3 miligramos, 1 miligramo, dependiendo, hasta tenerlo en esa circunstancia. Entonces, lo que quiero decir es que los fármacos, los alimentos, ¿no? el que el paciente tenga en un momento dado pues, un cuadro de gastroenteritis o vomite o diarrea, etcétera, lo que altera es el efecto del Sintrón, y nosotros lo medimos a través del INR. En general, los factores psíquicos no está demostrado que influyan sobre el Sintrón, pero sí es verdad que en una situación de estrés o tal, muchas veces lo que el paciente tiene son otros efectos que sí pueden influir sobre el Sintrón. Muchas veces esa situación, el paciente cambia hábitos alimenticios, cambia a lo mejor hábito intestinal o vómito, en fin, ¿no? Esos parámetros sí que influyen en el Sintrón, pero no tendría una influencia directa al que tuviera en un momento dado pues un pequeño, en fin, una situación de estrés, si no modifica otra serie de hábitos. Perfecto, pues si te parece pasamos al bloque de urgencia, porque tenemos muchas preguntas también en esa línea. La primera es muy clara. ¿Qué hay que saber sobre cómo actuar ante un problema de corazón urgente en un ciudadano de a pie? A ver, desde hace muchísimos años está establecido que si un paciente sufre un ataque cardíaco, una parada cardíaca, la posibilidad de que alguien que sea un testigo, alguien que esté con él, intervenga, reconozca la situación, avise al sistema de emergencias y colabore, voy a aprovechar para hacer mucho hincapié en esto, y colabore intentando hacer reanimación, es el principal condicionante para que esa persona pueda sobrevivir. Eso es algo que es así de claro. Es tan claro que incluso está perfectamente comprobado que personas que no saben hacer reanimación cardíaca, cae una persona, llaman al centro de coordinación, llaman al 061, el paciente no responde, se dan una serie de consejos y mientras se envía el equipo de emergencias al testigo, a la persona que ha llamado, se le va a pedir que colabore y se le va a pedir que al menos haga masaje cardíaco. Está demostrado que una persona que no sepa hacerlo, siguiendo los consejos que se le dan a través del teléfono, puede duplicar o más las posibilidades
de que ese paciente sobreviva. Entonces, ¿qué habría que hacer? Ser un buen ciudadano e implicarse. Si una persona puede tener un evento cardíaco, un ataque cardíaco, quien le puede salvar es el que está al lado. Nosotros, los servicios de emergencia, digamos, somos el brazo lejano que llega, pero si nadie nos llama y nadie inicialmente toma medidas, las posibilidades son muy bajas. Y vaya, me gusta, aprovecho para decirlo porque es uno de los principales caballos de batalla que estamos llevando en el 061 en Andalucía, con programas de formación a ciudadano, en fin, con formación en los colegios. Estamos intentando que la colaboración ciudadana y la implicación de los ciudadanos en la parada cardíaca sea de verdad algo que esté en la sociedad, y sobre todo que los niños lo conozcan desde el principio. Quiero subrayar el dato que has dicho porque es importante. Hablamos de duplicar que esa persona, las posibilidades de que esa persona sobreviva, claro. Entonces, sí es verdad que aparte de la llamada al 061, conocer un poco sobre reanimación cardiovascular o seguir las indicaciones que el teléfono también nos dará, el 061, nos puede ayudar bastante. A propósito de la reanimación cardiopulmonar, hay un paciente que nos pregunta cómo se hace la RCP y cómo se hace bien. A ver, el cómo se hace, digamos, está estandarizado, ¿no? Entonces, pero más allá de cómo se hace, lo que hay que hacer es hacerlo, ¿no? O sea, más allá de cómo se hace bien, quiero decir, ¿no? Lo que hay que hacer es hacerlo. Entonces, desde hace mucho hay un lema que ahora lo explico, ¿no? Pero que viene a ser algo así como empuja rápido y fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver con que hacer masaje cardíaco es descubrir el pecho del paciente, poner las dos manos entrelazadas entre las dos tetillas, en el centro del esternón, y aprovechando nuestro peso, porque si no es muy cansado, con los brazos rectos, intentar deprimir el pecho 5 centímetros, que es bastante, ¿no? 5 centímetros, 100 veces por minuto. Y eso es muy cansado. Entonces nosotros, desde el centro de coordinación, lo que le decimos al paciente es: colóquese a su lado, arrodíllese, que la línea entre las dos tetillas, el centro del esternón, pase aproximadamente entre sus dos rodillas, coloque las manos entrelazadas, los codos rectos, y volcando el peso 100 veces por minuto, intente deprimir unos 5 centímetros el corazón, ¿no? Si se hace eso, lo vuelvo a recalcar, las posibilidades del paciente se disparan. Si no se hace, es muy difícil. No hay ningún servicio de emergencias del mundo, que salvo que la parada sea presenciada, pueda llegar en un tiempo tan breve como para suplir el que un testigo haga ese masaje inicial. El masaje inicial, hay datos además que son apabullantes, ¿no? Hay algunos países que lo han medido, hay países incluso que tienen esta enseñanza en las escuelas, pero hace relativamente poco, datos de un registro sueco, ellos identificaban que en una tendencia a lo largo de muchos años, a lo largo de 20 años, que uno de los principales factores que ha contribuido a que la supervivencia aumentara es que habían pasado de aproximadamente un 20% de implicación ciudadana ante una parada cardíaca a algo más del 50%, cerca del 60%. Eso significa que en 6 de cada 10 paradas que se producían en la calle, una persona empezaba a reanimar. Y eso es un elemento clave, ¿no? Entonces, yo el consejo que le doy es: llamen, sigan las instrucciones, y básicamente estas instrucciones van a ser 100 veces por minuto, brazos rectos, manos entrelazadas, colocadas sobre el centro del esternón, intentando deprimir, estamos hablando de un adulto, 5 centímetros el pecho, y no dejarlo hasta que llegue el equipo de emergencia. Es duro, ¿eh? Es duro, es trabajoso, es una situación de estrés, por eso es muy importante que nos llamen y que se sientan acompañados desde el centro de coordinación. Es un elemento clave. Remarcamos esa idea, que ese eslogan un poco que nos ha puesto: empuja Sí. rápido y fuerte. Sí. Rápido porque son 100 veces por minuto, lo cual es muy rápido, y fuerte porque son 5 centímetros de profundidad, lo que hay que Entonces yo creo que esa frase la verdad es que es muy buena para saber un poco lo que tenemos que hacer.
Perfecto. Una pregunta sobre el 061. Nos pregunta uno de nuestros usuarios si está en peligro, el 061. Hombre, espero que no. No, el 061 no está en peligro. A ver, los servicios de emergencia se han consolidado en todos los modelos, con diferentes modelos de abordaje, diferentes niveles de recursos, pero en todo en todo el primer mundo, e incluso en países emergentes se han incorporado a los servicios sanitarios de una forma clara, ¿no? Yo no veo en absoluto que pueda existir ningún peligro. Hombre, estamos en una fase de recortes sanitarios, ¿no? De recortes de mucho tipo y de recortes sanitarios, por desgracia, en lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Pero dentro de esa etapa de recortes, el mantenimiento de un servicio como el 061 yo creo que está en la cartera de cualquier gobierno, ¿no? Independientemente de las circunstancias, colores, etcétera, ¿no? Porque realmente las probabilidades ante determinadas patologías, las probabilidades que tiene el paciente son una atención adecuada y rápida, ¿no? Entonces, yo trabajo en el 061 y desde luego no me siento en peligro en absoluto, no. Creo que... Pues eso es buena señal entonces. Una última pregunta sobre urgencia. Uno de nuestros usuarios nos dice que qué es un desfibrilador y para qué sirve. Esto es muy interesante. Es también una pregunta muy interesante que además deben conocer, ¿no? A ver, cuando un corazón se para, se puede parar de tres maneras, ¿no? Cuando un corazón se para, significa que no se contrae, no se mueve la sangre, y entonces, pues, si eso no se remedia, el paciente se va a morir, ¿no? La persona va a fallecer. Pero cuando se para y deja de tener actividad mecánica, lo puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Y una de ellas es que se para porque el corazón fibrila, hace una fibrilación ventricular. Esto lo habrán visto muchas veces en la película, ¿no? Eso de el paciente, fibrilación, vamos a darle un choque, ¿no? Bueno, pues es uno de los ritmos de parada cardíaca, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta fibrilación ventricular es una actividad eléctrica desorganizada y entonces hay una enorme, actividad eléctrica que no consigue generar contracción, y este ritmo de parada es el que más fácilmente se puede revertir y son las paradas que mejor pronóstico tienen cuando conseguimos romper ese ritmo. Para revertir ese ritmo hay que usar un desfibrilador y hay que dar un choque, ¿no? Es un poco pues esto, lo de las películas que se habrá visto en las series médicas y sin más, ¿no? Entonces, el desfibrilar a un paciente que se para en fibrilación ventricular, si se hace de una forma precoz, las posibilidades de sobrevivir del paciente son enormes. La fibrilación ventricular primaria, observada por un equipo médico, en el seno de un infarto de miocardio, por ejemplo, en un porcentaje altísimo, que puede llegar a cerca del 90% de los casos, se revierte sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enemigo de ese tratamiento? El tiempo, como todo en la parada cardíaca. A medida que pasa el tiempo, esa fibrilación ventricular es más difícil de revertir, hasta que llega un momento que esa actividad eléctrica se agota y el corazón se queda en lo que llamamos asistolia, ¿no? En la rayita plana que sale en los monitores en las películas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar este pronóstico? Intentar desfibrilar lo antes posible. Para eso, desde hace ya bastantes años, y ahora ya de una forma muy importante porque la tecnología ha mejorado, los modelos son más pequeños y el precio se ha abaratado, se puso en la calle un aparato, un dispositivo que es el desfibrilador. Se llamaban desfibriladores semiautomáticos o automáticos. El concepto en general, lo que importa, el concepto es un aparato tan sencillo de usar como abrirlo y seguir sus instrucciones. Aunque no se sepa su manejo, el aparato nos lo va a decir. Nosotros lo conectamos. Conectarlo quiero decir, se abre, están situados en aeropuertos, en centros deportivos, en muchos sitios, ¿no? Entonces se saca de la urna, se enciende, tendrá un botón para encenderlo o levantar una tapa, dependiendo del modelo, y el aparato se pone a hablar. Y el aparato nos va a decir, descubra el pecho del paciente, coloque los electrodos
Los electrodos son 2 pegatinas que vienen con el dibujo de dónde hay que ponerlas. Se colocan los electrodos, te va a decir no toque al paciente, está ahí, está analizando el ritmo y el aparato analiza el ritmo. Si el ritmo es una fibrilación ventricular, va a decir dele una descarga y entonces lo único que va a tener que hacer el ciudadano, el testigo, es apretar un botón. Si no hay que dar descarga, el aparato no lo va a decir y no va a cargar. Con lo cual es un aparato que no tiene ningún riesgo de uso. No debe tener ningún miedo una persona a usarlo, porque es tan sencillo como seguir sus instrucciones y si el aparato dice que hay que dar una descarga, darla. Hay algunos que incluso, que eso ya son los automáticos completos, ni siquiera piden que den al botón. La gran mayoría de ellos tiene los 3 pasos: encendido, analizar el ritmo y pulsar el botón. Estos aparatos han demostrado, se publicaron estudios muy curiosos sobre el uso de estos aparatos en los casinos en Las Vegas o en aeropuertos y en aviones, ¿no? Y bueno, su resultado fue espectacular, ¿no? Las probabilidades de sobrevivir en un casino en Las Vegas eran altísimas, eran más altas que en muchos centros hospitalarios, salvando las distancias de que los pacientes son distintos, ¿no? Pero bueno, como anécdota, para decirlo, para que quede el mensaje, el uso de estos aparatos es, francamente, ha cambiado la tendencia. Y de hecho ha cambiado la tendencia, tanto es así que en Andalucía se acaba de hacer un nuevo decreto para facilitar su extensión, el uso, la formación. El cambio ha sido muy importante y ha sido publicado recientemente, de manera que la disponibilidad de estos aparatos para los ciudadanos sea fácil. Queda respondido, por tanto, la última pregunta, que tenía que ver con el uso, pero te ha adelantado. Y si es verdad que simplemente sí. Recordar que, pues lo que has dicho tú, que seguir las instrucciones, abrir la máquina, seguir las instrucciones, medir el ritmo y luego pedir a o no pulsar el botón, que es dar la descarga. Eso es. Y sin miedo, porque no se equivoca. Perfecto. Pues tenemos ya 2 últimas preguntas que tienen que ver con casos particulares. En esta pregunta un paciente de 40 años en concreto, nos cuenta una serie de problemas a raíz de una angina de pecho que desembocaron finalmente en 5 stents y ahora mismo nos dice que toma 8 pastillas diarias. Nos dice que según el cardiólogo que le ve no puede volver a trabajar. Que me ve dice que puedo volver a trabajar, lo contrario, esa es la idea. Que su trabajo nos cuenta que es de mozo de almacén, trabajando 12 horas diarias y cogiendo 25 kilos de peso. Él dice además que no se siente para hacerlo bien. Además ahora nos cuenta que está en una situación de desempleo, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente cree usted que yo puedo hacer ese tipo de trabajo y esfuerzo con 5 stents, una angina de pecho y bueno, un diagnóstico de este tipo? A ver, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Sin ver el historial y sin más, ¿no? La posibilidad de que uno se recupere bien de un infarto es una posibilidad alta, y la posibilidad de que pueda hacer un tipo de trabajo que incluso implique un cierto ejercicio físico también existe. Lo que pasa es que efectivamente hay que individualizar el caso, ¿no? La única manera de responder a esta pregunta es con datos objetivos. Quiero decir, sería necesario saber cuál es la función ventricular que tiene el paciente, si tiene algún tipo de, digamos, de complicación. Quiero decir, cuando uno, después de ponerle varios stents o tal, habría que saber cómo ha quedado ese árbol coronario, si tiene una cierta reserva isquémica, si es capaz de hacer un test de esfuerzo y superarlo bien, con un nivel de ejercicio alto, ¿no? Es muy difícil de responder, ¿no? Quiero decir, este tipo de situaciones se tienen que abordar con datos, ¿no? O sea, es decir, más que una opinión, tanto la del paciente como la del cardiólogo, como en general se trabaja con estos aspectos, es con datos objetivos, ¿no? El consumo de oxígeno en un test de esfuerzo, la función ventricular residual que ha tenido el paciente, el tipo de trabajo que hace, y tienen que ser esos datos objetivos los que de alguna manera aconsejen o no la situación de baja
En general, este tipo de análisis se hace siempre cuando se hacen los tribunales para dar una baja o tal, ¿no? Hombre, en la medida de lo posible es verdad que un paciente joven con 40 años siempre se intenta reintegrarle a su vida. Es verdad que hay que valorar con mucho cuidado cuál era su vida, de dónde partía, ¿no? Porque es verdad que aunque tenga 40 años puede tener limitaciones por el proceso que ha sufrido, de manera que a lo mejor no puede retornar a su trabajo original, ¿no? Lo que pasa es que no me atrevo a pronunciarme porque realmente son criterios objetivos, además está bastante estandarizado, quiero decir que es necesario saber de verdad, pues eso, un test de esfuerzo, la reserva coronaria y la fracción de eyección, ¿no? O sea, la función ventricular que tiene. Sin esos datos es muy difícil decir nada. Perfecto, yo creo que queda respondida la pregunta. Y ya la última pregunta, nos cuenta un paciente que le gustaría que contara qué le pasó a estos futbolistas que murieron en el campo de fútbol. Y nos dice que en concreto cree que se llamaba Antonio Puerta. Yo creo que también era el nombre de... Sí, es el jugador del Sevilla, tristemente fallecido en mitad de un partido, ¿no? Eso fue a ver, la muerte en atletas, la muerte súbita de origen cardíaco en atletas es un tema estudiadísimo, ¿no? Es un tema... no solo estudiado, sino es un tema que se intenta abordar desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran trascendencia, porque están los medios de comunicación, porque hay veces que, por desgracia, además son muertes en directo, ¿no? Y son impactos importantes, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no es un suceso frecuente. Hay mucha más muerte súbita, en muchos casos de origen desconocido, entre la población normal, incluso entre la población joven, ¿no? Que entre los atletas. Lo digo un poco porque, retomando algo que habíamos comentado al principio, ¿no? Si el ejercicio es malo o tal, lo primero que hay que decir es que la muerte súbita existe como proceso. Y existe en toda la población. Y dentro de la población también en los atletas, pero no más en los atletas. Eso sería un primer punto. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay varios tipos de muerte súbita. O por diferentes patologías, ¿no? La más frecuente es la de origen isquémico, por cardiopatía isquémica, ¿no? Luego existe la muerte súbita en otras patologías en las que el órgano está afectado, ¿no? Hay afectación estructural, que llamamos, ¿no? Es decir, el corazón no es normal. Por ejemplo, cuando hay miocardiopatía, el músculo ha crecido mucho, está muy engrosado, son situaciones también muy típicas asociadas a una patología. Y luego existe también una muerte súbita eléctrica, vamos a decirlo así, con lo que antes se decía que era corazón sano, pero la realidad es que los médicos siempre decimos que algo está sano hasta que avanza la investigación y sabemos que ya le vamos cortando trozos a ese estar sano, ¿no? Entonces, esa situación tiene que ver con algún tipo de malformaciones o con algún tipo de mal funcionamiento, ¿no? Y ahí hay pues un par de elementos, ¿no? La displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que en concreto parece ser que fue lo que creo que fue lo que le ocurrió a este futbolista, y algunas otras patologías que tienen que ver con trastornos iónicos, de manejo de las células cardíacas, de manejo de sus sistemas de regeneración del estímulo, ¿no? Y ahí hay un síndrome muy famoso descrito por un grupo de arritmólogos españoles, que es el síndrome de Brugada, y que a raíz de su publicación hace ya bastantes años ha ido añadiendo mucha información sobre por qué se produce esa muerte de origen puramente eléctrico en pacientes en los que teóricamente tenían un corazón sano, ¿no? Y muchos de estos cuadros, sí es importante un poco el mensaje, tienen asociación familiar. Entonces tienen un cierto componente genético, más o menos, bueno, sin extenderme. Hay que buscar, y eso sí es importante, antecedentes de muertes próximas o situaciones de pacientes que sufren síncopes severos. Serían situaciones a investigar, ¿no? Pero de forma resumida, en general, la muerte súbita es uno de los procesos, digamos, por desgracia, frecuentes dentro de las cardiopatías.
La gran mayoría de ellas está ligada a la cardiopatía isquémica. Hay otros procesos ligados a enfermedades estructurales y luego hay otros en los que, a medida que se va avanzando en investigación, aunque el corazón morfológicamente o de aspecto parezca que está sano, realmente hay otros trastornos que se llevan. Y hay veces que realmente pues, no se llega a identificar un marcador, ¿no? Pero sí me gustaría recalcar un poco lo que he comentado al principio, ¿no? Esta muerte, este tipo de muerte, es un cataclismo como cualquier muerte, pero es que encima además afecta normalmente pues, a gente sana, a gente joven, y algunos de ellos son deportistas, por eso tienen esa enorme relevancia, ¿no? Pero afectan también a gente joven de la población normal, ¿no? Y no afectan más a deportistas, ¿no? Por tanto, y volvemos casi a la primera parte de esta entrevista, no necesariamente está vinculado al ejercicio físico intenso ni profesional. No. Pues estas son nuestras 15 preguntas, Fernando. Si te parece, si quieres añadir alguna cosa más, básicamente nuestra idea sería ejercicio físico sí o sí, siempre en pacientes sanos, antes de un episodio cardíaco obligado, después de un episodio cardíaco también, con control, programación, rehabilitación cardíaca también como concepto clave, y luego el tema de la emergencia sanitaria, que casi que nos quedamos con el eslogan de empuja rápido y fuerte porque transmite muy bien la idea. Y si quieres añadir cualquier otra cosa. Dos cosas básicas. El ejercicio debemos incorporarlo dentro de nuestra vida, con sentido común, pero hay que incorporarlo. Forma parte, en ese sentido, me gustaría recomendar un artículo que salió ayer en el diario El País, lo tengo aquí, además así mejor lo miro porque es de Carlos Arribas, ¿no? En el que lo titulaba "Un lesatín no, mejor vayas a sudar al parque", ¿no? Yo lo recomiendo porque hace un dibujo muy, muy acertado de por dónde va la idea de verdad de por qué el ejercicio físico hay que incorporarlo a nuestra vida. Eso un poco sobre el ejercicio físico. Y sobre las urgencias y el papel del ciudadano, es una llamada a la buena ciudadanía, ¿no? a colaborar, ¿no? Cuando una persona cae, no pasar de largo. Y si nos implicamos, pedir ayuda y dejarnos aconsejar. Con eso y con el eslogan que hemos comentado, ¿no? Las posibilidades de que un paciente sobreviva son muy importantes. Y quiero hacer una última llamada. En Andalucía, con datos nuestros, datos que hemos publicado recientemente de la empresa pública de emergencias sanitarias, quiero recordar que la edad media a la que se produce la parada cardíaca fuera del hospital es en pacientes jóvenes, razonablemente jóvenes. La edad media en los hombres no llega a los 60 años, son 59 y pico, y en las mujeres un poquito mayor, 63 años. Quiero decir que recuperar a un paciente de esta edad es recuperar a un paciente con una cantidad todavía muy importante de años de vida por delante. Por eso la buena ciudadanía, implicarse y que nos llamen lo antes posible al 061 es un elemento clave. Perfecto, implicación y muchos años de vida por delante, que es lo importante. Sí. Recuperaremos también el artículo y lo colgaremos en nuestra página de Facebook y Twitter para que nuestros pacientes lo tengan disponible. Y simplemente darte las gracias por estar aquí, por participar en la Escuela de Pacientes, y nos vemos cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.